presentar a nuestro amigo Zósimo Camacho, que hoy nos acompaña en vivo y en directo para la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Déjeme leerle la mamarrachada que escribió Carlos Marín en el periódico Milenio. Ya Carlos Marín en algún momento se ha referido a su servidor con desprecio, pero esto que le escupe con veneno a Zósimo Camacho amerita mención aparte. Y desde aquí, ya, sin regateos, nuestra solidaridad con un compañero, colega, que es siempre elegante, siempre propio, siempre respetuoso, que ha dedicado su vida, yo lo conozco desde hace años, a hacer trabajo serio. Y creo que para él será un timbre de orgullo no contar con los aplausos de un Carlos Marín, señalado como uno de los sicarios de la pluma, de estos medios de comunicación que se venden al mejor postor, la prensa prostituta, pues, de este país. Es lamentable el nivel del disque gran Carlos Marín, amigo del teacher, del maestro Joaquín López Dóriga, que tienen, por cierto, una estupidez de diálogo en las redes sociales. Llama esbirro a Zósimo Camacho en esta columna que publica y que titula Un esbirro contra Ebrard y el rector. Entre los falsos periodistas con asiento en las mañaneras figuran malandrines como un tal Zósimo Camacho, quien el lunes 19 ejecutó la instrucción de calumniar a Marcelo Ebrard y al rector de la UNAM, Enrique Graue. Modosito saludó. Buenos días, señor presidente, buenos días, servidores públicos, buenos días a todos y a todos. Y con datos de un expediente desechado, según él, sospechosamente por la extinta PGR, dio por verdaderos actos nunca demostrados de supuesta corrupción de Marcelo, con una red financiera de empresas beneficiadas con concesiones y permisos para las construcciones de obras viales para el desarrollo inmobiliario en la zona residencial de Santa Fe, con imaginarias transferencias de dinero a Suiza, Francia, Estados Unidos y Canadá. Hemos publicado este hecho que involucra de manera directa al exsecretario, afirmó, porque otorgó los permisos y concesiones a cambio de departamentos de lujo a los hermanos, a las exesposas de Ebrard y a otras personas cercanas. Los buscamos, nos recibió, pero se negó a explicar por qué su familia fue beneficiada con estas propiedades. AMLO comentó que Marcelo era mal visto por el gobierno anterior, que le achacaba la culpa de que había entregado los documentos sobre la famosa Casa Blanca y atinadamente le dijo al provocador que no puede haber texto sin contexto. Le agradezco mucho su respuesta, señor presidente, carabaneó el insidioso y se puso a denostar a varias asociaciones civiles y fundaciones casualmente satanizadas desde Palacio por corruptas y adversarias a la 4T, implicándolas en transferencias multimillonarias a paraísos fiscales, cuentan con guardaditos millonarios y además incurren en especulación en mercados financieros. Incluyó y se ensañó con la Conde de Valenciana, que honoríficamente preside el doctor Graue. Baste revisar sus archivos financieros para darse cuenta de que en realidad se trata de un negocio, no una asociación altruista. El infame ataque hiede a rastrero guiño al mandatario que ve derechizada a la UNAM, inscribiendo el embuste con el año hacia finales del proceso sucesorio de la rectoría. O B, porril servicio a la ministra Yasmín Esquivel en su necedad por silenciar a la UNAM sobre el plagio de su tesis. Lo cierto es que la fundación sostiene laboratorios en la capital, Guerrero y Tlaxcala, que apoya la atención en el Instituto Nacional de Nutrición, el San Angelín y la Cruz Roja Mexicana, donde se realizan 355,000 consultas, 34,000 cirugías y más de 90,000 estudios oftalmológicos para diagnóstico. Suman millones los beneficiados. Sus recursos provienen de pacientes según sus posibilidades y de donativos. Todo con autorización de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México. Despachos externos reconocidos auditan sus estados financieros y en todo lo grabable se cumple con el SAT. Graue debería saber el esbirro Zósimo
se limita a coordinar las reuniones y supervisa la marcha necesaria y honorable de la fundación. Bueno, pues déjeme saludar en estos momentos al honorable, respetable, admirado y gran amigo Zósimo Camacho, a quien le reiteramos nuestra solidaridad ante los escupitajos venenosos de estos que defienden los intereses más perversos. Mi querido Zósimo, pues, ¿qué te puedo decir? Mejor dime tú, ¿cómo te sientes ser el protagonista de una gran columna como la de Carlos Marín en Milenio? Muy buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia, muchas gracias. Pues sí, por esta solidaridad, agradezco mucho este espacio como siempre. Y pues sí, Vicente, creo que no podía esperar menos de un personaje como Carlos Marín. Ya comentabas tú, pues que es incluso hasta motivo prácticamente de orgullo no tener el favor de un personaje que en algunos, por algunos movimientos sociales llamado, motejado, un capo del periodismo. Pues hay que recordar que de quién viene precisamente estos exabruptos, porque hay que recordar algo, Vicente, no puede desacreditar absolutamente nada de del contenido de la propia pregunta. Se dedica él pues a denostar simple y sencillamente desde un púlpito que prácticamente está solo en él, porque solamente se aplaude entre sus amigos, pero prácticamente él no tiene ya ningún tipo de incidencia. Si alguien quiere informarse en este país, pues no necesita leer a este personaje que más bien tiene ya ribetes de farandulero que de periodista en términos generales. Y pues mira, Vicente, pues se trata de un personaje que le ha hecho vallas a los presidentes panistas y priistas. Lo hemos visto en fotografías, prácticamente bajando la cabeza en una posición de abyección totalmente. Hemos visto a este personaje exigiéndole a los padres de los 43 que le pidan perdón a Murillo Karam. Imaginemos qué tipo de personaje es este, que ante el dolor de los padres de los 43, no solamente por la pérdida de sus hijos, sino que además este personaje todavía dice que le pidan perdón al creador de la verdad histórica. Estamos hablando de un personaje que va a las fiestas de priistas y panistas. Ahí lo vimos en esta boda que organizó Juan Collado, y él estaba, Marín, departiendo ahí con priistas, salinistas en términos generales, panistas también, con el jefe Diego, con Carlos Salinas de Gortari. Ese es el personaje que pues prácticamente desde mi punto de vista, Vicente, pues está acabado desde hace mucho tiempo desde el punto de vista profesional. Es este tipo de personajes que creen incluso que pueden decir quién es periodista y quién no lo es, y no basándose en un trabajo que pudieran ellos revisar, que pudieran ellos analizar, sino simple y sencillamente en qué credenciales tienen. Para un personaje como este, probablemente un periodista es aquel que se sirve del oficio, se sirve de la profesión, tiene una credencial de un medio corporativo, pero bueno, y en términos generales, Vicente, te podría decir que sí, habrá una respuesta que estaré redactando también en mi propia columna, y que en términos generales, Vicente, pues no me preocupa demasiado. Creo que es un personaje que no tiene mucho que aportar. Y hay algo que me extraña, Vicente, es que este personaje que siempre ha criticado a la 4T y que ha criticado todo lo que viene del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pone a defender a Ebrard. ¿Acaso es su candidato? ¿Es Ebrard el candidato de estos personajes que están fuera de Morena pero creen que pueden incidir en la propia elección que ya está en marcha? Interesante incluso para el análisis, estos exabruptos que pues genera en personajes como él. No es el único, en otros personajes también. La pregunta que pudimos realizar al presidente de la República, 3 preguntas, una sí sobre estos hechos que tú ya has podido incluso comentar con Miguel Vadillo, el autor de esta investigación que involucra de manera directa a Marcelo Ebrard, y son documentos incontrovertibles. Si hay algo que caracteriza a lo que hacemos en Contralínea, pues es que nos respaldamos en documentos, nos respaldamos en hechos, y que creo que es algo de lo que no conoce un personaje como Carlos Marín, dedicado solamente a opinar, y todas sus opiniones son invariablemente de defensa al poder fáctico y en su momento también al poder político.